es el Hijo de Dios y viste tu condición pecaminosa, totalmente desastrosa y que nada podía remediarlo si no solo ese sacrificio en la cruz, si un día lo viste claramente y eso no te lo reveló carne ni sangre, no lo entendiste con tu inteligencia, no lo entendiste con tu raciocinio, ni yo tampoco, sino que el Espíritu Santo te lo reveló. ¿Sí? Así que bueno, de eso hablamos, de cosas que Dios nos revela por su buena voluntad y que Dios nos ayude, ¿verdad? Señor, bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, lo grande que eres un poquito más. Señor, danos de tu agua, Señor, danos de tu pan, danos de tu amor, danos de tu espíritu, Señor. Señor, te amamos, Señor, y nos disponemos a escucharte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer Lucas 7, capítulo 7, del 24 al 28. Todo esto que voy a hablar ahora, como dije, no soy un predicador, pero hace un año y pico fuimos de vacaciones a México, a una iglesia, bueno, a una casa de un hermano, un amigo y hermano de toda la vida, y él es pastor, me invitó a compartir la palabra y es más o menos esto, pero con otra vestimenta, ¿no? O sea, es la misma temática, pero con otro hilo conductor y otros pasajes, pero al final hablamos de lo mismo, porque es de lo que más me gusta hablar, sinceramente. Lucas 7, 24, dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, o sea, Jesús hablando de Juan el Bautista, que recordemos era su primo hermano, ¿sí? O sea, ellos se criaron medio juntos, habrán jugado de pequeños, y tal vez de grandes, eran familia, ¿no? Comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 25. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. 26. Sí. ¿Más que salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. 27. Este es de quien está escrito, y aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, y esta es la parte, ¿no? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y ahí es donde se nos rompen todos los esquemas. Este pasaje me dio vueltas en la cabeza por décadas, sinceramente. No por culpa de Dios, por culpa mía, seguro. Pero no es que era tan bueno, Juan. No sé, bueno. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús quería establecer, ¿no? en ese discurso y en todos sus discursos. Y voy a leer muchos pasajes. Juan 1.1. Juan 1.1 lo conocemos todos, ¿no? Es como el Génesis del Nuevo Testamento, pero aún más profundo que el Génesis. Si ustedes han leído el Génesis, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan 1.1 va más atrás. Dice, en el principio era el Verbo, antes de la creación. ¿Sí? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el original griego dice logos, ¿sí? Que es una palabra muy poderosa en el griego metida ahí, que es la voluntad, ¿no? La expresión de la voluntad a través de la palabra. Entonces, dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Sí? ¿Quién no leyó esto alguna vez? Bueno, si no lo leíste por primera vez y es tremendo porque ese logos, después sigue en Juan 1.2, dice, y 3, este era en el principio con Dios, y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Después, lo pueden seguir leyendo, nos dice que este logos, que creó el universo tal como lo conocemos y todo lo que no conocemos, ¿sí? Y todas las cosas que existen, de alguna forma, sean visibles o invisibles, fueron creadas por el logos. Y este logos dice, habitó entre nosotros, perdón, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. O sea, ese logos
era Jesucristo antes de venir a la tierra. ¿Sí? Muy bien. Si contemplamos el universo, alguien dijo, no le haría mucho bien a nuestro ego, ¿no? Porque es inconmensurable, o sea, no se puede medir. La ciencia ha determinado, estimado de alguna forma, la cantidad de granos de arena en la Tierra. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, mira las arenas y las puedes contar, mira las estrellas y las puedes contar? Bueno, la ciencia más o menos ha determinado la cantidad de granos de arena, no se los voy a decir porque no me lo acuerdo, pero son trillones y trillones, ¿no? O sea, un millón de millones es un billón en español, un millón de billones es un trillón y así. O sea, son cantidades inmensas. Bueno, de acuerdo al universo visible, se ha determinado que hay el triple de estrellas que granos de arena en el mar, aproximadamente. Es una estimación, con lo que se conoce hasta ahora. O sea, no podemos imaginar la grandeza del universo. ¿Cuántos saben? Y díganos, ¿cuántos saben lo que es un año luz? Perdón que me meta en esta fricada de ciencia, pero tiene sentido. ¿Cuántos saben lo que es un año luz? ¿Alguien tiene idea de lo que es un año luz? Dígalo, estamos en casa, no digan cualquier cosa. ¿Alguien tiene idea? Sí, pues la velocidad que viajamos, pues un año pues a la velocidad de la luz, ¿no? O sea, No. Pues No. Perdón. Nadie sabe. Bueno, vamos rápido porque si no voy a perder mucho tiempo en la velocidad de la luz. Pero un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. ¿Sí? Uno enciende, bueno, estaba cerca, pero bueno, vamos a definirlo mejor. Si uno enciende una linterna aquí, esa luz viaja a una velocidad, no es que aparece y aparece mágicamente en otro lado, realmente viaja a una velocidad, pero es tan rápido que no nos damos cuenta, para nosotros es instantáneo. Pero si la distancia es lo suficientemente larga, entonces ahí sí se ve la diferencia entre que sale la luz y se recibe. Por ejemplo, viaja a 300.000 kilómetros por segundo la luz. ¿Sí? Esa es la velocidad entendible de la luz. Entonces, en un año recorre una distancia muy grande, eso es un año luz. Es una medida de distancia. ¿Sí? Por ejemplo, el Sol está a 8 segundos luz. ¿Por qué? Porque la luz del Sol tarda 8 segundos en llegar a la Tierra. ¿Sí? La Luna está a 1,6 segundos, y así. La estrella más cercana a la Tierra está a 4 años luz. Yo era muy fanático de la astronomía cuando era joven. Es Alpha Centauri. Está a 4 años luz, o sea, la luz que nos llega de esa estrella tarda 4 años. O sea que nosotros la estamos viendo con 4 años de retraso. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que escapa a la dimensión humana del universo, lo que creó ese Logos. ¿Sí? Lo que creó el Logos de Dios, lo que creó Jesucristo cuando estaba en forma de Dios antes de venir a la tierra, es imposible de medir. Y nos deja en un papel muy pequeño, en un tamaño muy pequeño. Por eso entendemos cuando Dios dice, ¿qué me son las naciones a mí? Son como una gota que se cae del cubo de agua. No te asustes, o sea, para mí las naciones no son nada. De hecho, la Tierra es tan pequeñita en la magnitud del universo, ¿sí? que es casi como nada. Aunque para nosotros es todo, porque es nuestro hogar y vivimos aquí, ¿no? Pero es tremenda la creación de Dios, es tremendo Jesucristo. Por eso es tan tremenda y espantosa la herejía de los testigos de Jehová y de los arrianistas en la antigüedad, ¿no? que es lo mismo básicamente, que es decir que Jesús era un ser humano, o un ángel, no sé, alguien diferente a Dios. Pero el tema es que el Logos, que creó ese universo imposible de medir, para la ciencia incluso, no se ha llegado a medir el universo, o sea, no sabemos todo lo que hay más allá, ¿sí? Habitó entre nosotros, ¿sí? No solo habitó entre nosotros, sino que dio su vida por nosotros, su vida humana, ¿sí? Se encarnó, se redujo en espacio y en tiempo y se puso en forma humana para darnos vida. El creador de todas las cosas, incluso el creador del tiempo, ¿sí? Esto es tremendo, pero Dios es eterno. Hay un tema, y esto se lo dejo para complicarles la vida un poco. A mí de pequeño me costaba pensar mucho en la eternidad, ¿no?
bueno, cuesta pensar en la eternidad, ¿no? Es un dolor. O sea, si uno se pone a pensar 1000 años atrás, 10.000 años atrás, 100.000 años atrás, 1.000.000 de años atrás, 2 millones de años atrás, y lo vemos en medida de tiempo y de futuro y pasado, o sea, no se puede comprender, ¿verdad? El punto es que el tiempo fue creado junto con el universo. La materia y el tiempo van juntas. Cuando no había... Dios es eterno, vive fuera del tiempo. Vive fuera de nuestra concepción temporal. O sea, ese Dios eterno, o sea, que por eso dice, y da muchas figuras la Biblia para explicar esto incomprensible, dice, para Dios un día son como 1000 años o el día de ayer que pasó. No tiene significancia. Para nosotros tiene toda la significancia, porque el tiempo nos viene, nos pasa, y lo único que, y enseguida se convierte en pasado, ¿no? O sea, el futuro, ahora ya es cuando empecé a hablar, ya está en el pasado. Está en el presente, pero ya pasó, ya está en el pasado. El tiempo nos pasa fugazmente, ¿verdad? Y pasa, y pasa, y pasa, y realmente no lo entendemos. Pero Dios es Señor de eso, es creador de eso también. Por eso Él tiene su futuro en nuestras manos, no porque Él sea un vidente que conoce el futuro, sino porque Él conoce la historia completa. Él está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Por eso la cruz es un hecho eterno, ¿sí? La cruz, dice, el cordero inmolado, dice en Apocalipsis, me estoy adelantando y cambié de orden todo lo que iba a decir. Pero, perdón, Salud. En Apocalipsis 13:8 dice, hablando de otro tema, ¿no? Hablando de los que se pierden en la tribulación, dice, y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto no es metáfora, simplemente que Dios lo está diciendo desde la perspectiva eterna. Desde la perspectiva eterna, el Cordero fue inmolado junto con la creación del universo. Ya estaba. De hecho, ya estábamos ahí todos, ¿sí? Porque dice que nos escogió, en otro pasaje que voy a leer después, desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, en Colosenses está. Esa es la magnitud, ¿no? de la salvación. Que el Dios Todopoderoso, que creó el universo, que creó los cielos, la tierra, y creó todas las estrellas y las galaxias, y creó absolutamente todo lo que existe, sean principados, sean potestades, sean dominios, sea lo visible o lo invisible, todo fue creado por ese poderoso Dios que se entregó por nosotros en la cruz. ¿Amén? Y no lo hizo porque nos necesitara, ¿sí? Porque Dios realmente no nos necesita. ¿Usted se puso a pensar en eso? Dios me necesita a mí con el desastre que soy. ¿Para qué? No, estamos mucho tiempo en nuestra vida. Yo perdí muchos años de mi vida pensando que era importante. No, en serio, de verdad. ¿Nadie le pasó? Sí, sí le pasó. Claro que sí. Que somos así los seres humanos, ¿no? Nos creemos más de lo que somos mucho tiempo. Pero Dios nos ama tanto que permite que nos demos la cabeza contra la pared miles de veces para enseñarnos que lo importante es Él. ¿Sí? Esto lo podemos decir, repetir, entender con nuestra cabeza miles de veces y decimos, sí, lo importante es Dios, pero hasta que no se nos revela, ¿no? Hasta que Dios nos lo muestra y un día nos muestra nuestra condición, y estoy hablando de cristianos, porque cuando somos pecadores Dios nos muestra que somos pecadores. Pero después, enseguida, no sé si leyeron El Peregrino, agarramos carrera y nos agrandamos, ¿no? O sea, nos creemos más que otros. Pero lo importante es Dios. O sea, y si Dios tuviera que actuar, o reaccionar, o actuar en consecuencia con el desastre que somos vos y yo, ¿sí? No hubiera quedado nadie. Esa es la verdad. Yo tampoco. Pero Dios es misericordioso y nos amó, como dice en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Él decidió crearnos y decidió amarnos hasta el fin, conociendo todo lo que iba a pasar, de principio a fin, ¿sí? Y está todo dentro del plan. ¿Sí? Entonces llega un día que nos damos cuenta, Señor,
yo no valgo nada, pero tú lo vales todo. ¿Sí? Y en esto entra todo, entra todo lo que hacemos. ¿Sí? Voy a leer un pasaje antes de seguir hablando en vano. Bueno, antes de seguir voy a terminar el concepto de Juan. Entonces, que en realidad era como para ilustrar. Pero entonces, ¿qué pasa con Juan? ¿No? ¿Por qué le tenía bronca Jesús a Juan? O sea, estaba enojado. O sea, cuando jugaban de jóvenes le hacía trampa en el fútbol. O sea, no. ¿Por qué era menos importante? ¿No? Recuerden ese tema, solo lo estoy refrescando. ¿Por qué era Juan, que era el más grande de los profetas, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que él? Calma, ya vamos a llegar ahí. Recién empezamos. Hay una enorme diferencia, y esto también he pasado por esas etapas, pero a veces leemos las Escrituras, o somos enseñados, o enseñamos incluso, sin tener en cuenta la gran diferencia que hay entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Sí? ¿Sabemos lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? Miren que la Biblia se divide en dos grandes secciones, ¿no? Hablo para los que no lo saben, hay 80% lo tienen claro, pero a lo mejor a algunos se les escapa. Pero está dividido en dos partes muy importantes. Una es a partir de que vino Jesucristo, relata toda esa parte, es el Nuevo Pacto, y el Antiguo Pacto es todo lo que Dios hizo antes. ¿Sí? ¿Qué pasa? A veces leemos el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento, que quiere decir lo mismo, ¿sí? Exactamente, Testamento es pacto, sin tener en cuenta que, y lo voy a decir lo más simple posible, que el Antiguo Testamento relata toda la historia, toda la preparación que Dios hizo con la humanidad, ¿sí? Con la gente, con su pueblo, para que el Señor Jesús pudiera entrar. ¿Sí? Entonces, Dios crea al hombre en Adán, el hombre cae, ¿sí? Y la mujer, caen los dos, se multiplican, se degenera todo, Dios tiene que cortar y estrechar el ámbito, iba a decir una palabra de mi trabajo, tiene que estrechar la mirada y reduce todo a Noé de nuevo, porque todo se había degenerado tremendamente. Entonces todos venimos de Noé y de Adán, ¿no? Pero todos los demás desaparecieron, toda la población que había hasta esa época. Después, de los descendientes de Noé elige a uno, ¿sí? ¿Sí? Elige a Abraham. Elige a Abraham para que salga de su tierra, de su parentela, y comienza la historia de la fe, ¿verdad? Y a partir de Abraham, que tiene Isaac y tiene otros hijos también, pero a través de Isaac es la descendencia que Dios elige para proclamar su mensaje, para ir de a poco hablándole a la humanidad y preparándola para la gran venida, ¿no? Y después de Isaac tiene a Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, uno lo venden los hermanos por envidia, se va para Egipto, se convierte en primer ministro de Egipto, y ahí el pueblo se multiplica, Dios crea un pueblo, ¿sí? Un pueblo al cual después le da sus leyes, ¿sí? Para diferenciarlos del resto de la humanidad que estaba corrompida, pero otra vez muy mal, estaba muy mal. Si usted lee las historias de lo que hacían los cananitas, dan miedo. Ellos quemaban a sus hijos, los ofrecían en sacrificio, tenían cultos sexuales a sus dioses, prostitución sagrada supuestamente, y eso era normal, y esa era la degeneración en que vivía la humanidad en esa época. Y en medio de eso Dios inserta al pueblo de Israel, lo va formando de a poco, inserta a su pueblo de Israel, y le da sus leyes, y le dice las cosas son así, para que el hombre de a poco empiece a entender la diferencia entre el bien y el mal, lo que está bien, lo que está mal, y demás. El gran problema es que cuando leemos muchas veces el Antiguo Pacto no nos damos cuenta que el mensaje que va por debajo de todo el Nuevo Testamento, esto se ha dicho muchas veces, del Antiguo Testamento, perdón, es Jesucristo. Realmente el Antiguo Testamento casi no habla de otra cosa que de Jesucristo,
¿sí? Porque el pueblo de Israel representa a Jesucristo, el tabernáculo representa a Jesucristo. Cuando uno lee Jonás, se lo tragó la ballena, ¿no? El profeta. Pero, ¿qué dijo Jesús? Señal no le será dada a este pueblo, sino la señal de Jonás. ¿Sí? Y así, o sea, en toda la temática del Antiguo Testamento está Cristo, que es el tema. Cristo es el tema. Entonces, Dios va preparando ese terreno para que los seres humanos tengan el corazón preparado, digamos, por decirlo, siendo redundantes, para recibir a Jesús cuando Él venga. Ahora, toda esa preparación y todos esos profetas y todo eso que pasó en el Antiguo Testamento no tiene comparación con lo que Jesús vino a traer. No tiene comparación alguna. Porque ¿cómo vamos a comparar a los profetas, incluso a David, que eran precursores, eran señales, eran mensajes, eran hombres convertidos en mensajes, con Dios hecho hombre? ¿Verdad? Es imposible, no hay comparación. Entonces, Juan, como parte del Antiguo Testamento, es el último de los profetas del Antiguo Testamento, fue el más grande de los profetas, porque fue el precursor del Hijo del Hombre, el precursor de Jesucristo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con los profetas, pero no estaba viviendo. ¿Sí? El Espíritu Santo estaba con. El Espíritu Santo estaba con David, el Espíritu Santo estaba con Josué, el Espíritu Santo estaba con el pueblo. Diríamos y eso, dándole señales, ¿no? Sí. Podemos leer Jueces 15:14, Crónicas 12:18, Salmos 51:11, Ezequiel 11:5. Vamos a leer Jueces 15:14. Bueno, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sí? Tenía que venir. Primera de Crónicas 12:18. Ah, 12. Sí, perdón. Primera de Crónicas 12:18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, hijo de Isaí. El Espíritu vino. Vamos a leer Ezequiel 11:5. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Es 11. No, 11. Ay, mira eso. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Muy bien, esto hay más pasajes, pero solo para entender que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con, pero a partir de Cristo el Espíritu Santo está en los creyentes. ¿Sí? Amén. Está dentro tuyo, ese Dios, ese Logos que creó el universo, ¿sí? Por su Espíritu, está en tu corazón, está dentro tuyo, no está afuera, ¿no? No está lejos. No tengo que ir a buscarlo a las estrellas, o no tengo que hacer esfuerzos para acceder a un lugar lejano, porque Él vino a morar dentro de tu corazón. Eso no es metáfora. Eso no es metáfora. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? ¿Qué es un templo? Era el lugar, era el portal, era el espacio donde Dios se manifestaba. También había templos donde no estaba Dios, había dioses paganos, ¿verdad? Pero hablamos de los templos que construía Israel, que Dios le mandó a Israel a construir. El tabernáculo, el templo de Salomón, ¿sí? Dios estaba ahí. De hecho, cuando se construyó el templo de Salomón, Salomón en su oración dice: oh Dios, los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿sí? Los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos. O sea, Dios es más grande que los cielos. Ese concepto me quedó ahí sin decir. Pero Dios es más grande que los cielos. Dios es más grande que el universo. Es más grande. Al mismo tiempo lo permea todo. Está en todos lados. No es pateísmo. Está en todos lados. Porque Dios creó el universo. El universo es pequeñito al lado de Dios. ¿Sí? Es su obra. ¿Quién es más grande? ¿El cuadro o el pintor?
el pintor, el escultor, ¿sí? O la escultura. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más grande? ¿El ingeniero que diseña un auto, un coche de carrera, por ejemplo, un Ferrari, o la Ferrari? ¿Quién es imprescindible ahí? El que lo creó, ¿no? Dios creó el universo, por lo tanto el universo es pequeño, es una cosa que Dios hizo. Y ahí estamos nosotros, ¿sí? Por eso los cielos están en Dios. Dios no está en los cielos. Los cielos están en Dios. Dios está en los cielos. Es una expresión, ¿sí? No voy a traer una herejía. Dios está en los cielos, ¿ok? ¿Qué son los cielos? ¿Sí? Es una expresión. Realmente los cielos están en Dios. Todo lo creado está en Dios, ¿sí? Antes de lo creado, ¿qué había? Dios, ¿verdad? Antes de lo creado estaba Dios. No había espacio, no había tiempo, estaba Dios, el eterno presente. Y Dios creó, ¿no? ¿A dónde fue? ¿A la esquina a crear? No, creó en Él. No había otra cosa, ¿sí? Bueno, si no les gusta esto, deséchenlo y seguimos con otro tema. No se confundan con nada de lo que digo. Ya dije, no soy predicador, estoy compartiendo. No es una excusa. Tampoco. ¿Por dónde iba? Por los cielos. Por los cielos. Fui volando con... No, porque no has explicado lo de Juan, que por qué era... Momento, no, lo estoy dejando como... Eso es para crear suspenso. Es que es el principio. Somos templo. Claro, bien, gracias. Hágate. Ah, Gracias, Lili. Porque yo me hice un tremendo bosquejo que realmente no lo estoy siguiendo. Porque si no estaría hasta las 4 de la tarde con todo lo que escribí de gusto y no tiene sentido. Dios es más grande que los cielos. Dios no puede habitar en templos hechos de manos. No puede habitar. Pero eligió habitar en sus hijos y en su iglesia. ¿Sí? En los dos aspectos. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ese es el amor de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios hizo. Entonces, ¿por qué hice toda esta carrera de datos y de cosas? Para entender la grandeza de lo que Dios hizo. Dice, Dios no puede ser servido por manos de hombres, dice la Biblia. No puede. Eso va para otros temas también, ¿no? Pero, claro, o sea, ¿qué le puedo dar yo a ese Dios? ¿Sí? ¿Qué le puedo dar? De verdad. O sea, esto no es masoquismo, ni estoy hablando para que nos deprimamos todos juntos. ¿Qué le puedo dar yo a ese Dios? Alabanza. Le puedo dar solamente lo que Él me da. ¿Sí? Solamente lo que Él me da. ¿Sí? Entonces, Él viene a vivir dentro de tu corazón cuando le conocemos. Cuando Él se revela por su Espíritu, ¿sí? Él viene a vivir. Pero literalmente viene su Espíritu. Jesús, antes de partir, la noche anterior a su crucifixión, les dio un largo sermón, no, pero una larga charla profundamente doctrinal y para darles ánimo a los discípulos. Está en Juan capítulo 5, creo. Bueno, no me acuerdo. Pero la noche anterior fue una larga charla. Y en ella les dijo, no tengan miedo, no se angustien su corazón, porque les enviaré otro consolador. ¿Sí? Él era un consolador, un paracletos, dice en griego, alguien puesto al lado para ayudar. Pero les enviaré otro consolador, que va a estar con ustedes, que va a enseñar todo acerca de mí, ¿sí? Y va a estar dentro de ustedes. Y sopló para impartirles el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, la diferencia, hoy Juan decía, hay una sola religión, claro, o sea, pero pisé el palito, ¿no? Porque dije, miles, ¿no? Hay miles. Claro, una verdadera, hay una. Y hay un solo camino, ¿sí? Y es un camino glorioso y tremendo, que es que Dios hace tabernáculo, hace morada en los corazones de sus hijos. ¿Amén? Pero seamos conscientes de eso. Dios dice que somos templos del Espíritu Santo, por eso dice no lo ensucies, pero ya somos templos, ¿sí? No tenemos que hacer méritos para ser templo. No, los méritos los hizo Él. Yo no tengo mérito alguno. Aún mis alabanzas pueden ser casi una ofensa, ¿sí? Si mi corazón no está limpio, si yo no estoy cuidando ese templo. Ahora, ¿cómo lo cuido? ¿Con reglamentos, con fuerzas humanas? ¿Lo cuido con legalismo, aprendiendo mucho la Biblia, yendo mucho a la iglesia? No.
dejándole a Él que viva, ¿sí? Crucificando mi vida cada día, negando la porquería que soy cada día, confesándole a Dios mis pecados como si Él no los viera, ¿no? O sea, Él ve cada pensamiento y el salmista dice, conoces la palabra que voy a decir antes de que salga de mi boca. ¿Entiendes eso? O sea, antes de que digas la tontería que vamos a decir, Dios ya la sabe. No la sabe en ese momento, ya la sabía desde los tiempos de la eternidad. Sabía absolutamente todo lo que vamos a hacer, lo que hicimos, lo que pensamos. Así que ¿por qué no entregar nuestro corazón y decirle, Señor, acá está mi vida, yo no sirvo, pero tú sirves dentro de mí. Tú estás dentro de mí, tú me das vida. ¿Sí? O sea, Él quiere que vengamos a cada día, dice, toma su cruz y sígueme. Dice, ¿no? Aquel que quiera seguirme, aquel que quiera ser mi discípulo, tome cada día su cruz. ¿Sí? No es que un día, dice, hay una frase que a mí me pone un poco nervioso, me enoja, ¿no? Antes se decía mucho, ¿no? Tomar una decisión por Cristo o aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Quién soy yo para aceptar a Dios? O sea, ¿Dios está esperando que yo le acepte? Como acepto una llamada telefónica, o acepto un trabajo, claro. Yo lo acepto, sí, acepto. Tal vez estoy yendo al extremo del significado de la palabra y el sentido que se le da es otro, ¿no? Pero, ¿entiende? O sea, ¿cómo puedo yo aceptar? Yo puedo rendirme. Yo puedo reconocer lo que soy. Reconocer que Él es soberano, que Él es Dios todopoderoso y yo soy polvo. ¿Amén? Esto es muy bueno, porque esto nos quita el peso de la responsabilidad de tener que agradar a Dios, porque nunca le vas a poder agradar. Ahora, no quiere decir esto que nos vayamos a pecar, pero quiere decir que el trabajo pesado Él ya lo hizo. Él venció la muerte, Él venció el pecado, ¿sí? Él crucificó el pecado en la cruz, dice que puso en vergüenza a las potestades, al diablo y a todo en la cruz, ¿sí? Hizo un espectáculo público y hizo el trabajo fuerte. Ese poder que venció la muerte y el pecado vive dentro de ti y de mí. Lo que pasa es que no lo creemos, ¿sí? No vivimos conforme a eso, ¿sí? Por eso Pablo dice, el que robaba no robe más. No dice, esfuércese para no robar o trate de no robar. Claro, no robes más, pero ¿por qué? Porque Dios cambió tu naturaleza, ¿sí? Y ahí quiero llegar ahí voy a llegar a Juan, el Bautista, ¿sí? Porque Dios cambió nuestra naturaleza. Y si no se produjo ese cambio de naturaleza, estamos en la religión equivocada, ¿verdad? Porque Dios lo que cambia es tu naturaleza. Esto no se logra yendo años a la iglesia, ¿sí? Haciendo muchas cosas, ¿sí? Que está bueno, o sea, está bien. O sea, menciono cosas buenas a propósito. O sea, tocando mucho los instrumentos, o cantando, o alabando. Yo si alabo mucho, entonces me va a costar menos, voy a pecar menos, por ejemplo. ¿No? Es al revés. Como Dios te cambió y te transformó, ¿sí? Entonces ahora tenemos el poder dentro nuestro para no pecar. Pero sí, Señor, yo peco igual, ¿sí? Ahí está la lucha del hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre nuevo, creado conforme a la naturaleza divina, no peca, no quiere pecar, y cuando ofende a Dios, se entristece, ¿sí? Pero está nuestro viejo hombre al cual hay que crucificar, y el poder está en la cruz. Y la cruz es eterna. La cruz no es algo que pasó hace 2000 años, es algo presente y ahora. Porque está en el eterno presente de Dios. Por eso leí el pasaje de Apocalipsis, cuando dice el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, desde la fundación del universo, quiere decir. Desde el principio, este universo vino con una cruz. Este universo creado tan grande, grandioso, vino con un sacrificio. Vino con un Cordero inmolado, creado desde antes. Pues ya sabía Dios lo que iba a pasar. Y desde antes el Señor se entregó voluntariamente en los concilios de la eternidad, en la Trinidad de Dios, y dijo, Señor, aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Sí? Has horadado mi oreja. Y se entregó el Señor por nosotros desde la eternidad. Por eso la cruz es un hecho eterno que afecta después y afecta antes. Afecta toda la historia de la humanidad. Dice la Biblia que los profetas indagaban en el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, ¿sí? O estaba en ellos. Estas cosas que nosotros ahora disfrutamos a cara descubierta, ¿verdad? Estas cosas que ahora vemos y palpamos y tocamos, tocante al verbo de vida, ellos anhelaban presenciarlas. Dice que aún los ángeles anhelan presenciarlas, anhelan entenderlas, pero a ellos no les tocó a nosotros, nos tocó a nosotros
ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Cuando estaba Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿sí? Que mandó a los discípulos, no, yo me quedo acá, dijo, hizo toda esa para quedarse solo, hizo Jesús que los discípulos no estén, él se quedó, vino la mujer y él empezó a hablar, ¿no? Le empezó a contar su vida. ¿Todos conocemos la historia? Amén. Para no leer de más, ¿no? Jesús empezó a hablar con la mujer samaritana, le dijo que le empezó a contar su vida, todos sus problemas, la cantidad de maridos que había tenido. Bueno. Pero primero empezó con el agua, ¿no? Y le dijo, le pidió agua, y después Jesús le dijo, yo tengo un agua que si la tomaras no volverás a tener sed. La mujer no entendía, ¿no? Le dice, bueno, dame esa agua, siento que venía cargando el agua todos los días. Pero Jesús le hablaba del agua de vida. Dice, que crea en mí, ¿sí? Tendrá en su interior una fuente de agua de vida que brotará para la vida eterna. ¿Sí? Estoy parafraseando un poquito, pero ¿se acuerdan? Después de la alimentación de los 5.000, al otro día vino la gente desesperada, dice, y Jesús le dijo, trabajad por la comida que perece, ustedes trabajan por la comida que perece, pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y la gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? El hombre siempre está desesperado por agradar a Dios de alguna forma, por hacer obras, ¿sí? Para adquirir aquello que no se puede adquirir con obras. Y le dice, ¿qué hacemos para hacer las obras de Dios? Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Dios envió. ¿Sí? Esta es la obra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros hemos comido del pan de vida, hemos bebido del agua de vida, ojalá todos, tenemos vida eterna, tenemos una fuente, ya no queremos pecar. Alguien dijo en una predicación que escuché hace un tiempo, ¿cuál es el problema, no? Porque a veces las iglesias luchan siempre, ¿no? No a veces, para contener a la gente, que la gente no se vaya, que la gente haga, que la gente esto, ¿no? Es complicado. Yo no envidio el trabajo de los pastores para nada. Es complicado, ¿no? Somos complicados, los seres humanos, muy complicados. Y se lucha, ¿no? Pero alguien dijo, qué difícil que es discipular a un muerto, ¿no? Porque usted pone, esto es chocante, yo acabo de perder a mi madre, acabo de perder a su padre, pero estoy hablando en términos espirituales, ¿no? Pero tenemos una persona que es fallecida, la maquillamos, la vestimos, y hacen también su trabajo que parece que estuviera ahí, ¿no? Sabemos que no está ahí, está con el Señor. Parece que estuviera ahí. Y a veces los líderes, o quien sea, o uno mismo por su propia ambición, ¿no? Por las propias ganas de hacer cosas o de sentirse realizado, se mete en la iglesia y empieza a hacer cosas, ¿no? Queremos hacer cosas, tenemos eso, quiero entender, quiero aprender, quiero hacer cosas, quiero que me vean, que me tengan en cuenta. Pero si la raíz no cambia, ¿no? Es imposible discipular a un muerto. O sea, tiene que tener vida. Ahora, el que tiene vida, el que comió del pan de vida, el que bebió del agua de vida, quiere agradar a su Dios. Está buscando la forma de agradarle. Cuando lo desagrada, le duele. Pero y se desespera y tiene estas luchas. Si hay lucha en tu corazón, qué bueno, ¿no? Porque hay esperanza. ¿Sí? Si uno se pone muy mal cuando falla, cuando se enoja, cuando peca, cuando miente, cuando roba, lo que sea, no me voy a meter en lo que cada uno puede haber caído, aún creyendo en el Señor, ¿no? Pero si hay esa lucha y ese dolor, quiere decir que está la vida. Amén. Alguien me dijo una vez que tenía dudas acerca de su salvación y le fue a preguntar a un pastor X. No es que era un hombre X, ¿no? No quiero decir el nombre, ¿no? Y toda esta persona lo que le dijo, para aclarar sus dudas, es si había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, si creía, si hablaba en lenguas, una serie de cosas satelitales, ¿no? O sea, y yo digo, pero ¿no te preguntaron si te dolía cuando pecabas? Porque esa es la señal de que está el Espíritu trabajando en tu corazón. ¿Sí? ¿Te duele cuando pecas?
Una pregunta. La dejo para cada uno, ¿no? O sea, ¿nos duele o no nos importa? ¿No? O sea, hago el mal y no me importa. Y digo, bueno, total no me vio nadie, así que listo. Bueno, ahí no está la vida, ¿no? Entonces, lo que Dios vino a traer es la vida. La vida de su Hijo, la vida de Dios, la vida de ese Creador potente, tremendo, incomprensible, ¿sí? Que es omnipotente, omnipresente y omnisapiente, ¿no? Los tres atributos no comunicables. No comunicables quiere decir que no los puede transmitir, o sea, nadie de nosotros, ningún ser humano puede ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. No puede estar en todas partes, no puede saberlo todo, ¿sí? Ese Dios vino a vivir en un cuerpo humano para dar su vida por nosotros. Hay un... Esto... Sí, lo voy a decir. Todavía estamos a tiempo, ¿no? Sí. Hay un teólogo que me gusta mucho que se llama C.S. Lewis, o C.S. Lewis, que fue también un escritor muy importante que hizo las historias de Narnia, ¿no? Todo eso que sí la conocen, ¿no? Sí. Pero a lo mejor sus libros no tanto. Pero fue un teólogo que me encanta cómo explica las cosas. Entonces, él cuenta una historia que se llama Los soldaditos de juguete, o Los soldaditos de plomo. En realidad se llama Los obstinados soldaditos de plomo. Entonces, ¿alguien tuvo soldaditos de juguete? Como de plástico, de plomo. De plomo. Yo tuve de plástico, ¿eh? Ojo. No, somos grandes todos, pero para establecer un... Entonces, ¿cómo hice? Yo tengo mis soldaditos, ¿no? Y los soldaditos están los soldaditos y tienen un río y tienen una montaña y tienen sus cosas de plástico, ¿no? ¿Cómo hago yo si quiero dar vida a los soldaditos? Imagínense que yo tuviera, o cualquiera de nosotros tuviera el poder de decir, yo quiero hablar con mis soldaditos cara a cara y quiero transformarlos en lo que yo soy. Quiero mostrarles que hay otra cosa. Entonces, primero los organiza, primero les da leyes, les mueve una montaña y los soldaditos, ¡uy! ¡Milagro! ¿No? O sea, claro, pero para mí era una montaña de plástico que la muevo de un lado al otro, ¿no? No era nada para mí. Pero para ellos es... Claro, o les meto un río así, les tiro un balde con agua, un cubo con agua y una inundación tremenda para los soldaditos, ¿no? El castigo de Dios y así. Entonces, no hay caso, no me pueden entender estos soldaditos, no hay manera de que me entiendan. La única forma que veo de que me entiendan es transformarme yo en uno de esos soldaditos. Entonces me voy con ellos, me transformo, porque tengo el poder para hacerlo, estoy con ellos, no me reconocen, yo les explico, miren que hay otra vida, hay una vida más allá de este mundo de plástico en el que estamos viviendo. Y algunos entienden, otros no, otros dicen qué bueno, queremos milagros, dice el otro, queremos que se mueva la montaña. No, pero hay otra vida, les digo yo. Hay un río, ¿saben que hay un río de vida real? Y ellos muestran el río de plástico que tienen ahí, ¿no? Azul. Y bueno, y yo como soldadito de plomo, de plástico, vivo la vida que viven ellos. Y después de muchos sufrimientos y demás, ven que yo soy como soldadito de plástico, me transformo en un hombre, ¿no? Y ahí estoy. Y ahí es donde se termina la analogía, ¿no? Pero es más o menos lo que Dios hizo. Se transformó en uno de nosotros, sin dejar de ser Dios en ningún momento, pero se puso como uno de nosotros para explicarnos la realidad, ¿sí? Hay una cosa que yo solía decir siempre de joven, que el mundo espiritual es más real, ¿no? que este mundo. En realidad los dos son reales para Dios, tan real es lo que Dios creó como el mundo que no vemos, pero hay una realidad que no vemos, indudablemente, pero esa realidad generó esta, ¿sí? Esa realidad espiritual de Dios generó esta realidad que nosotros vivimos. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar, a que entendamos la realidad espiritual y a que logremos vivir conforme a la potencia que Dios puso en nosotros. Y vuelvo al apóstol Pablo cuando decía el que robaba no robe más. ¿Por qué? Y porque ya no sos ladrón. O sea, intrínsecamente, en tu esencia, en tu sustancia, Dios te cambió. Ya no eres más ladrón, ¿sí? El que mentía no mienta más. ¿Por qué?
tengo que esforzarme, tengo que cumplir con todas estas leyes que están acá. No, porque ya no sos más mentiroso. O sea, el poder del pecado se rompió por completo, no tenés por qué mentir. Y el día que mentís decís, Señor, esta es mi debilidad. Señor, crucifica a este hombre viejo, que le gusta mentir, vive tu vida en mí. Pero yo lo confieso y ya ganamos ese terreno. ¿Amén? Entonces tengo el poder de no mentir. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Jesús vino a traer... ¿Alguien se acuerda del Sermón del Monte? ¿Sí? Qué simpático, ¿no? Las bienaventuranzas. Pero son 3 capítulos. El Sermón del Monte es tremendamente largo, realmente. Y algunos hacen el paralelo entre Moisés, digamos, cuando dio las leyes, y Jesús, como nuevo Moisés, ¿no? Moisés dijo, Dios enviará a otro profeta como yo, que les enseñará todas las cosas. Y ese profeta era Jesucristo, ¿no? Que trajo la ley del reino. ¿Sí? Había un corito muy viejo que decía, ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino, decía. Jesús quiere grabarla en tu corazón. Es muy viejo. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, ama a tus enemigos, ¿no? Habéis oído, ¿sí?, que tal cosa, pero yo os digo. Habéis oído tal cosa, pero yo os digo. O sea, levantó la ley a un nivel imposible de cumplir por el ser humano. No difícil, no es difícil. No es difícil, es absolutamente imposible. ¿Sí? Si alguien cree que puede agradar a Dios por su propio esfuerzo, por cumplir reglamentos, por hacer la lista de cosas que no tengo que hacer y no hacerlas, está equivocado. Pero lo digo con compasión, a mí mismo, porque yo viví esa etapa de la vida también. Es imposible. ¿Cómo puedo amar al que me hace daño? Naturalmente, o sea, con mi cabecita y mis instintos. ¿Cómo puedo amar al que me roba? ¿Cómo puedo amar al que dice cosas feas de mí por detrás? Y me entero, ¿no? ¿A quién no le pasó? Eso nos pasa, ¿no? Ahora, el Señor nos manda a amar a esas personas. Claro, no podemos amarlas de golpe, tenemos que empezar de a poco, con ese trabajo de reconocer que Dios ya hizo la obra en nosotros, y nosotros tenemos que crucificar a ese viejo hombre cada día, que no quiere amar al enemigo, que no quiere dejar de robar, que no quiere dejar de mentir, que quiere seguir haciendo lo que es malo, porque es su naturaleza, ¿sí? Pero tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Amén? Sí. Todo lo que dije fue chino o fue muy confuso por culpa mía. Vayámonos con esto. O sea, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. La tenemos para siempre. Él nos sentó en lugares celestiales. Está en el verbo aoristo griego, no quiero entrar en esos temas, pero es un pasado y algo hecho, ¿sí? En este caso, aoristo indicativo. Nos sentó en lugares celestiales. Nos crucificó junto con Él. Nos resucitó junto con Él. Ya lo hizo. ¿Sí? En la eternidad. Ya lo hizo. Él nos conoce desde la eternidad. Nos resucitó junto con Él. Y nos sentó junto con Él en lugares celestiales. ¿Sí? Cuando andabas pecando por el mundo, Dios ya te veía sentado en lugares celestiales porque Él sabía que eras uno de Él. Es así. Él sabía. Dios sabía. Cuando andabas por ahí haciendo cualquier cosa, Dios ya te tenía en la mira porque Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? Amén. Te conoció. Eso nos da seguridad. Dios nos conoció desde siempre. Desde antes de que nazca, claro. Desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad ya estábamos en Él, en Cristo. Y Él nos sentó en lugares celestiales. Eso es decir que somos jefes o somos muy importantes. Siempre salen pseudo pequeñas herejías por el estilo, ¿no? Que somos pequeños cristos y cosas así. No. Eso no. Pero somos sus hijos amados, perdonados. Somos la niña de sus ojos, dice. Así es. ¿Sí? O sea, la niña es la pupila, ¿no? Porque escuché gente que cantaba la canción La Niña, pensaba que hablaba de una niña, ¿verdad? La niña es la pupila, o sea, una parte sensible, importante, que uno cuida mucho. ¿Sí? Somos la niña de sus ojos. Por eso Dios nos puso en Él. ¿Qué hemos de ser? No lo sabemos, dice la Biblia. No lo sabemos. Bueno, ahora sabemos que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro. ¿Sí? Que Él quiere ser templo nuestro, Él es templo dentro nuestro, perdón.
somos templo, ¿sí? Había una canción que decía, no sabéis que somos templo. Somos templo. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Entonces, cuando vayas a pecar, estés a punto de pecar, recordemos que somos templo. Recordemos que Dios está ahí y no dice que nos va a mandar al infierno, dice que se entristece. ¿Sí? Se entristece y tenemos que salir de eso pidiendo perdón y yendo para adelante. Pero lo grandioso es saber que tenemos el futuro asegurado. Creo que lo cantamos hoy. Tenemos el futuro asegurado, porque Dios nos está esperando en el futuro. Así como está en el presente, Dios ya está en el futuro. Ya conoce todo lo que va a pasar. Conoce cada reacción y cada palabra y cada cosa que vamos a decir y vamos a hacer. Y estamos absolutamente en sus manos. Por eso, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista, yo supongo que se lo habrán contado después, ¿no? Todo, obviamente. Pero el más pequeño del reino de los cielos tiene al Señor Dios Todopoderoso viviendo en su corazón por medio de su Espíritu, ¿sí? Han sido lavados sus pecados por la sangre del Cordero. Tiene vida eterna, ¿sí? Todos los pasajes que hablan de la vida eterna dicen, tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna, o sea, ahora tenés vida eterna. Amén. Y cuando nos muramos nos vamos con el Señor, a su presencia, ¿sí? Es otro tema largo, pero tenemos vida eterna ahora, ¿sí? Tenemos absoluta seguridad de vida eterna. Nadie tiene eso en este mundo. Como contaba Joan del velorio que les tocó ir, yo no sé cómo hace la gente para vivir sin esa esperanza. O sea, no lo puedo comprender. Realmente, no. Yo estaría loco, no sé. Delinquiendo, no sé. Es que la desesperación existencial, ¿no? De no saber, es tremendo. Yo no sé cómo hace la gente para vivir sin esta esperanza. Pero es esperanza y es certeza. Es una absoluta certeza. Tenemos vida eterna. Por eso es mayor el menor en el reino de los cielos. ¿A cuántos cultos, ya con esto voy a terminar, a cuántos cultos fue el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús? ¿Sí? No fue ni bautizado. ¿Sí? ¿Cuántos méritos hizo? ¿Cuántas cosas luchó? ¿Cuánta Biblia se aprendió? A lo mejor sabía algo del Antiguo Testamento, no sé, su historia, no dice nada. ¿Cuánto hizo? Nada. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tranquilo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque confesó que Jesucristo era el Señor. ¿Sí? Porque lo creyó, porque Dios se lo reveló, porque entró en su corazón y creyó. ¿Sí? Termino. La fe es un don de Dios. ¿Sí? ¿Sabías que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe? La fe no es un esfuerzo que nosotros hacemos. La fe no es velitas que prendemos. La fe no es tengo que creer. La fe viene Dios y te revela y uno cree. Uno cree, pero la fe que te salva, la fe que te lleva al cielo es un don de Dios. Jesús era Dios el que estaba crucificado al lado de él. Y ese día se encontró con Jesús en el paraíso. Amén. Con esto no estoy diciendo que sea... realmente es todo lo contrario. Estoy diciendo que todas las obras en que nosotros caminemos y hagamos tengan su origen en Dios. ¿Sí? Porque Él preparó obras, dice, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros andemos en ellas. ¿Sí? Entonces no es que no hay obras, pero son obras espirituales, obras de Dios, obras que Él pone en nuestro corazón para hacer. Así que nos vamos con esto, bueno, termino con esta esperanza y con esta palabra poderosa de parte de Dios, ¿no? Que si te sientes el más pequeño, es más grande que Juan el Bautista. Si Jesucristo vive en tu corazón, ¿sí? Pero no por lo que hiciste, ni por tus méritos, sino por la obra tremenda que Dios hizo por nosotros y hace cada día. Amén. Aquel día en el Calvario, antes en la eternidad y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar y nos despedimos.